Hola, muy buenas tardes. Hola, Marco. ¿Si andas por ahí? Sí, hola, Hola. hola, ¿qué tal? Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por unirse hoy a nuestro webinar 7 pasos para crear una estrategia de contenido exitosa en WordPress, que hoy estará a cargo de mi compañero Marco Berrocal. Le saluda Erika Barbosa desde Costa Rica. Yo formo parte del equipo de socios afiliados de Green Geeks. Y bueno, antes de darle el pase a Marco, quisiera comentarles un poco acerca de Green Geeks para los que no están familiarizados con nosotros. Nosotros somos una empresa líder en alojamiento web amigable con el ambiente. Esto lo logramos devolviendo a la red 3 veces la energía que utilizamos en forma de energía renovable. Además de esto, somos reconocidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Ofrecemos todo tipo de opciones para hosting, para WordPress, servidores dedicados, VPS y demás tecnologías. Además de esto, como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, estamos asociados con la organización sin fines de lucro One Tree Planted y por cada servicio que ustedes adquieran de nosotros de alojamiento web, vamos a estar sembrando un árbol alrededor del mundo, que este puede estar ubicado tanto en Norteamérica, Latinoamérica, Asia y África. Entonces los invitamos a unirse a esta iniciativa. Un par tal vez de recordatorios antes de darle el pase a Marco. Recordar hacer las preguntas en la parte de preguntas y respuestas y Marco al final del webinar va a contestarlas. Además de eso, si quieren hacer algún comentario en el chat, hacerlo tanto a panelistas como asistentes para que todos podamos ver lo que están escribiendo. Y recordarles que este webinar va a estar grabado, entonces vamos a estárselos compartiendo en las próximas semanas. Bueno, ahora sí, Marco, adelante con tu presentación y presentándote vos también. Muchas gracias por estar aquí, Marco. Hola, bueno, antes que nada quisiera disculparme un poco, estoy un poco enfermo, resfriado, entonces espero no toser mucho. Am, no sé qué me pasa, honestamente, y No se no creo preocupe, que sea vieras que yo, si vieras que yo tambitambién tengo como una tos extraña, pero una no sé qué será. tos y nada más, es como Sí. extraño. Ah, ok, bueno, tranquilo. Entonces, bueno, antes que nada, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Marco Berrucal. Yo soy desarrollador de WordPress y trabajo también en Partner Relations aquí en Geeks. Este webinar es nuevo, es material nuevo, así que, bueno, pues démosle marcha. Tengo más o menos 10, 11 años de experiencia trabajando con WordPress, específicamente como desarrollador de plugins y temas. Y este tema de webinar me parece muy interesante porque se sale un poco de, ¿cómo se llama?, de lo que yo estoy acostumbrado a hacer como desarrollador y sin embargo es sumamente importante a la hora de diseñar un sitio. Cuando yo freelanceo, vienen los requisitos del cliente, viene el cliente, viene, sí, estoy emocionado, quiero un sitio nuevo, quiero hacer esto, quiero hacer X, Y, Z. Y una de las cosas más difíciles de conciliar con los clientes es precisamente el contenido. Y es vacilón porque es irónico porque el contenido parece de esas cosas que son sumamente sencillas sobre la superficie y sin embargo se complica muchísimo a la hora de hacer un proyecto y es una de las causas más comunes, en mi opinión, por la cual el proyecto se atrasa y también siento que es una de las causas también importantes por las cuales a veces los proyectos no han sido exitosos por más que el cliente trate de cambiar de imagen, trate de hacer rediseños o un diseño nuevo. Entonces, cuando uno está diseñando un sitio, cuando uno está haciendo un proyecto nuevo, hay que ponerse ese sombrero de ser arquitecto de contenido y guiar al cliente en este proceso. Entonces, la razón por la cual decidimos hacer este webinar es precisamente como para darle una serie de pasos y guías de qué es lo que yo típicamente hago a la hora de realizar un proyecto para dar al cliente una estrategia de contenido exitosa. Y eso, vieras que hace una diferencia enorme. Obviamente, todavía siguen viendo obstáculos y desafíos que vamos a discutir en este webinar. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Están viendo, no sé cuál. Espero que sea la presentación. ¿Es la presentación? Erika, Sí, me confirma. Ok, sí. entonces, vamos.
Hoy es interesante porque hoy voy a hablar más de lo que voy a enseñar. Voy a hablar muchísimo acerca de contenido, ¿verdad? Cómo hacer una estrategia de contenido. La primera pregunta, y la puse en inglés, es why, ¿por qué? Bueno, la primera razón es porque ocupamos estructura. Como seres humanos que somos, necesitamos un orden. Entonces, si no hay una estrategia de contenido clara, antes de hacer un sitio web, esto va a la libre, es un desorden y muchas veces el proyecto termina de forma decepcionante porque no hubo una forma clara y concisa de cómo el contenido iba a estar en el sitio y cómo se iba a diseñar en función de eso. Que eso es algo que también que voy a hacer mucho hincapié en este webinar. Yo típicamente cuando hago un proyecto de diseño web nuevo o rediseño, el punto de partida siempre es el contenido. El contenido es lo primero, ¿ok? ¿Por qué es lo primero? Porque ocupamos navegar el sitio web, o sea, no es solo la página de inicio, van a haber páginas secundarias, van a haber landing pages, van a haber componentes de diseño, que todo eso va a requerir contenido. Y por lo tanto, ocupamos una estrategia que sea coherente a la hora de ejecutar tanto el diseño como la implementación en código dentro de WordPress. Entonces, es una forma muy, muy eficaz de hacer estructura, o sea, de diseñar en forma de algo muy, muy estructurado. La segunda razón por la cual es importante, yo considero que a la hora de hacer esto, vos también de forma indirecta le estás diciendo a Google qué es lo más importante dentro de su sitio web, cuáles son las páginas de jerarquía superior dentro de su sitio web y por lo tanto eso les ayuda a hacer mejores sitios web como tal. Otro factor es el de usabilidad, por supuesto. De nuevo, un sitio que sea usable, un sitio que sea fácil de encontrar información, que sea clara, que sea concisa, que esté bien estructurada y que resuelva necesidades del cliente, es un sitio sumamente exitoso. Y de nuevo, también tenemos que, como diseñadores o como personas que estamos a punto de emprender un negocio y hacer un sitio web, ocupamos saber qué es lo que va en el sitio, ¿verdad? O sea, qué es lo que en última instancia va dentro del sitio, qué se queda y qué no. De nuevo, yo siento que esto a veces se hace a la carrera y se hace mucho como a veces como con el logo. Cuando hacemos un logo, el cliente me dice, pero no, es que aquí use cualquier tipografía y eso no es tan así. O sea, tiene que haber un proceso, tiene que haber un workflow, tiene que haber una serie de pasos que uno debe de seguir para llegar a ese punto. Y para eso se trabaja muchísimo con el cliente. ¿Ok? Entonces, ¿qué exactamente es una estrategia de contenido? Entonces, cuando tenemos que diseñar un sitio, tenemos que decidir qué contenido se queda, se va y se agrega. ¿Ok? Es cómo organizar el contenido. De nuevo, un sitio web nuevo o un rediseño, necesitamos saber qué vamos a hacer con ese contenido. O sea, cuando es un rediseño, hay contenido que técnicamente es viejo y se tienen que tomar decisiones con respecto a eso. A como hay sitios web que son sumamente simples en profundidad, hay otros proyectos que son muy, muy complejos. Entonces, uno como arquitecto de información tiene que decidir cómo va a organizar eso y qué es lo que va a quedar, agregar y eliminar. ¿Ok? Yo soy diseñador y programador. Entonces, aquí nuevamente les digo que tengo que ponerme ese sombrero de estratega y de ayudar al cliente a realizar un sitio web, porque si yo no hago esto, yo puedo hacer el sitio más bello del mundo, el código más precioso, más eficientemente posible, pero si tengo una estrategia de contenido que es mala y es contenido que se metió por meter, es un sitio que no va a ser útil para los clientes, para los usuarios. Entonces, por más bonito que haya hecho las cosas, es algo que va a fracasar, es algo que no va a tener los resultados esperados. Una analogía que me gusta decir con respecto al contenido es que esto es como adquirir una casa y los muebles, y uno tiene que empezar a llenarlo de objetos, que vamos a poner souvenirs, que vamos a usar platos, que vamos a poner vasos, que vamos a poner más muebles, que vamos a poner muchas cosas. Entonces, esas cosas, conforme pasan el tiempo, ya algunas no son necesarias, van a surgir nuevas necesidades, otras necesitamos reemplazarlas, y entonces
es bueno ir planeando con respecto a la casa en sí, de qué es lo que vamos a meter. O sea, no queremos ni meter ni mucho, ni poco, ni cosas que no se utilicen o cosas que si se sobreutilizan, que sean más sencillas para el usuario. ¿Ok? Nuevamente, recalco por qué esto es importante. De nuevo, Google crawlea el sitio nuestro, o sea, se sube al sitio nuestro, saca la información, la envía a los servidores y Google le da cierta relevancia a ciertos tipos de páginas conforme el orden jerárquico que uno establece. Entonces, es bueno definir claramente cuáles son esas páginas que van a constituir nuestros puntos de entrada. No siempre es la página de inicio, todo el mundo cree que la página de inicio, pero no, es una página importante, sí es la más importante, pero hay otras secciones dentro de su sitio de los cuales sus clientes van a entrar. Entonces, el segundo punto, UX, User Experience, si es bueno para UX, es bueno para su negocio. O sea, si sus usuarios están entrando, están teniendo contenido que es muy relevante, importante y eficaz conforme a lo que ellos están buscando, pues es bueno para la experiencia de usuario, es bueno para usted porque usted está cumpliendo sus objetivos y por lo tanto es bueno para el negocio. Entonces, nuevamente les recalco, yo soy programador, pero yo diseño en función del sitio. Entonces, uno de los primeros pasos que yo establezco es que yo le presento al cliente un plan, exacto, un plan de cómo va a estar el sitio dividido en cuanto a contenido. Y una vez que el cliente esté de acuerdo, porque eso es algo que uno revisa, cambia, edita, negocia con el cliente, yo diseño en función de eso. ¿Ok? Entonces, vamos por partes en este punto. Antes que nada, y esto puede sonar súper obvio, existen diferentes formas de organizar las cosas. Como seres humanos tenemos diferentes formas de organizar todo. Típicamente usamos estas 5 formas de hacerlo. La primera es la ubicación. Esto puede resultar obvio, pero no lo es tanto. ¿A qué me refiero con ubicación? Pues los mapas, los pasillos en un supermercado, cosas geográficas como listados en hoteles, Airbnbs, ese tipo de cosas están organizadas por ubicación. Si les pongo el ejemplo de Airbnb, las casas de Airbnb están organizadas en torno a una ubicación geográfica como tal. Entonces, desde un punto de vista de usuario, exacto, de usuario, de visitante, es lógico organizar esas casas en función de la ubicación. Entonces, es bueno que sepan esto porque van a haber escenarios en donde ustedes quizás trabajen un proyecto en donde la ubicación es un tema o es un punto en donde es importante organizar el contenido. La segunda forma de organizar la información, el alfabeto, puede sonar obvio, pero de nuevo no lo es a la hora de hacer sitios web. Aquí puedo yo organizar cosas por alfabeto. Pues si estamos trabajando con diccionarios, con glosarios, un knowledge base, cosas que requieren cierto orden alfabético para que usted lo pueda encontrar. Un directorio, por ejemplo, de empleados, cosas de esa índole son útiles de organizar a través del alfabeto. Entonces, nuevamente, tenemos que pensar en el contexto en el cual el contenido va a ser desplegado hacia el cliente y la forma más eficaz de organizar dicho contenido. Entonces, el alfabeto es una forma súper útil. El tercero es el tiempo. ¿A qué me refiero con el tiempo? Pues les voy a dar un ejemplo muy particular. Las redes sociales. Las redes sociales están organizadas a través del tiempo. Los blogs están organizados a través del tiempo. Esto es, el contenido más fresco es el que aparece primero y conforme uno va bajando, va viendo información cada vez más vieja. De nuevo, esto es otra forma de organizar el contenido y puede haber un escenario en donde usted necesita que ese contenido sea organizado de esa manera. Entonces, es súper importante. El tiempo es una de las formas válidas de organizar las cosas. Y el cuarto punto, que es uno de los más comunes que nosotros utilizamos, son las categorías. ¿Ok? Las categorías. Y aquí me voy a poner un poco creativo. Las categorías. ¿Cuáles categorías? Pues eso es lo que nosotros como seres humanos tomamos la decisión. Yo, por ejemplo, tengo mi ropa
tengo mi ropa y puede ser que necesite un canasto para las medias y otro para mis pantalones, otro para mis camisetas y así sucesivamente. Eso es una forma categórica de organizar las cosas. O sea, estoy usando por medio de prenda de vestir. Los zapatos pueden ir por separado y así sucesivamente. Un claro ejemplo de categorías muy común es Amazon. Amazon divide sus productos por medio de categorías, o sea, están electrodomésticos, productos de belleza, productos de videojuegos, digitales, electrónicos, y de nuevo, uno va creando las categorías conforme van surgiendo las necesidades de organizar las cosas. Yo considero que a la hora de trabajar con proyectos de diseño web, las categorías es una de las formas más importantes de organizar contenido. La quinta es una jerarquía. La jerarquía tiene que ver con lo que yo como propietario de negocio considero súper importante de organizar las cosas. Puede ser que yo venda, qué sé yo, colas para hacer, sí, prensas para hacer colitas para mujeres y puede ser que para mí es muy importante dividirlos por color. Entonces, yo le voy a dar cierta relevancia, cierta jerarquía a ciertos colores y a otros simple y sencillamente, pues no. Entonces, nuevamente, eso es una forma válida de organizar información. Como les dije, esto lo recalco porque a la hora de hacer todo esto, de recopilar toda esta información, de tener todo este montón de datos encima, o muchos o pocos, a veces se nos va a estas formas, a veces tratamos de hacerlo todo por medio de categorías y no nos damos cuenta que quizás el mejor approach sea hacerlo por medio de la ubicación o usarlo por medio del alfabeto, por medio del tiempo. Lo importante que yo quiero que saquen de este webinar es que ustedes entiendan que existen diferentes formas de organizar las cosas y no tenemos que sujetarnos únicamente a una, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar como si estuviéramos en un proyecto de diseño web nuevo o un rediseño. Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? Pues por el inicio, ¿no? O sea, tenemos el sitio web, el cliente ha decidido que sí, quiero hacerlo con ustedes, ¿verdad? Yo estoy súper emocionado, me fascina, ta. Entonces, lo primero es la empresa. ¿Qué es la empresa? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué son las cosas que la hacen distinguirse? O sea, es conocer esa empresa de pies a cabezas. Mi papá suele decir de que él es veterinario y él suele decir que un diagnóstico correcto es 80% preguntas y 20% conocimiento. Y yo considero que esto es súper válido a la hora de hacer estrategias de contenido. O sea, qué es lo que el cliente sabe, quiere y piensa que sus clientes necesitan. Y esa persona, conforme uno le va haciendo preguntas a través de una entrevista, que eso es el punto número 3, esa persona va soltando la información. Entonces, es bueno que ustedes hablen con el cliente, que tengan una entrevista extensa sobre lo que es su negocio, todas las cosas que han vivido, pasado, porque yo suelo decirle a los clientes, yo sé cómo hacer sitios, yo sé cómo diseñar, pero yo no sé nada acerca de su negocio. Y hay negocios que son bastante sencillos, pero hay otros que no son tan sencillos. Como por darles un ejemplo, trabajé una vez en un proyecto que tenía que ver con implantes dentales. Yo cosas de implantes dentales no sé nada, espero no saber nada porque son muy caros, pero de nuevo, era un lenguaje muy técnico, eran personas sumamente científicas, eran doctores, eran odontólogos, y por lo tanto meterme en ese mundo era sumamente complejo. A como hay otros proyectos que son muchísimo más sencillos y evidentes, como por ejemplo un cliente que necesita una tienda y que usted necesita venderle productos, eso ya es un poco más straightforward, es un poco más intuitivo con respecto a las necesidades del cliente o las expectativas que tiene el cliente con respecto a su negocio. Entonces, la empresa es un excelente punto de partida para extraer información. En este proceso, lo que nosotros queremos es extraer información, recopilarla, ir apuntándola, ir armando un documento que nos permita tener un resumen, tener una idea clara de qué es lo que el cliente quiere, qué sabe tanto el cliente de sus propios clientes, para nosotros darles sugerencias con respecto a qué contenidos deben de ir. Yo he visto diseñadores que son
y sobre todo cuando venden paquetes, yo me quedo como, ok, esto no es como lo más idóneo, ¿verdad? Porque le dicen, sí, esto es un paquete de diseño web, viene con 5 secciones, vienen acerca, viene su empresa, vienen servicios, viene contáctenos y ya, y yo es como, pero ¿cómo llegó usted tan rápido a esa conclusión, verdad? Que eso es lo que el cliente necesita, o qué es lo que exactamente va dentro de esas secciones. Pues eso es algo que no puede calzar en absolutamente todos los proyectos de diseño web, ¿ok? La segunda parte que quiero dejarles, comentarles, es que el contenido es como una pirámide inversa. Esto es, la página de inicio sigue siendo siempre nuestro punto de entrada. Entonces, yo lo que hago como diseñador programador es que una vez que yo defino todo el contenido que va dentro del sitio web, convengo con el cliente cuáles son los más importantes, cuáles son las secciones del sitio más importantes que esa persona tiene y yo voy diseñando componentes dentro del sitio web que tienen información general con respecto a esas secciones. Entonces, para darles un ejemplo, si yo convengo con un cliente que esta persona necesita sus servicios, que sus servicios son sumamente importantes, su portafolio, su ubicación y su horario de atención, entonces yo ya de antemano sé que esa información necesita ir en la página de inicio y convengo con el cliente qué tan arriba o qué tan abajo necesita ir esa información. Puede ser que para un cliente el portafolio sea lo más importante o puede ser que para el cliente las promociones sean lo más importante. De nuevo, son cosas que yo, cuando tengo la estrategia de contenido, yo defino con el cliente qué es lo que esa persona quiere. Y también le sugiero con base a qué es lo que sus usuarios van a querer. Porque si el cliente dice, es que yo tengo este problema, mis usuarios no encuentran mi restaurante, o sea, no, entonces, o me preguntan mucho acerca, eso me pasó con un doctor lo que no quería era que lo acosaran por WhatsApp. Entonces, él, lo que yo le sugerí es que pusiera eso dentro del sitio web, o sea, que pusiera para consultas, por favor, utilice este número, este es el horario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, los usuarios lo que quieren es saber respuestas, pero el cliente lo que no quería era que lo molestaran. Entonces, esto se definió como una parte importante del contenido, en donde se dejaba claramente cuáles eran las políticas que habían en torno a contactar al doctor en horarios fuera de consulta. Y eso es algo que muchos doctores padecen, porque la gente pregunta y si es algo de salud no les importa la hora. Entonces, y ellos tienen vida, son humanos. Entonces, de nuevo, esto era súper importante para el cliente y nosotros lo pusimos en la página de inicio. Entonces, como les digo, o sea, es ese intercambio de información en donde el cliente va expresando sus necesidades, sus dificultades y lo que él considera que sus clientes necesitan en el sitio para poder cumplir sus objetivos. Lo cual me lleva al tercer punto, que es algo que hago muchísimo. Yo utilizo un cuestionario. Es un cuestionario que yo lo he hecho a lo largo de los años. Les voy a compartir esto acá y es este cuestionario que está acá. Ahora, no les voy a leer todas las preguntas, ¿verdad? Porque nos daría toda la hora, pero hay preguntas y yo lo puse en el sitio en el webinar nuestro, en la página del webinar, de este webinar, está el enlace a este documento. Ese documento me gustaría compartirlo porque es un documento que ustedes pueden ir leyendo y pueden más o menos saber qué preguntas hacerles al cliente para que él le dé información a usted. Digamos, algunas son muy obvias, nombre de la compañía, pero digamos, por ejemplo, esta es muy importante. ¿Qué requerimientos específicos dentro del sitio que se necesita saber? O sea, ¿qué debe ir en el sitio siempre? Y en esto las respuestas varían mucho, porque hay clientes que te dicen, no, yo quiero que vaya una promoción, no, yo quiero que vaya un formulario de contacto, no, yo quiero que vaya una imagen de mi portafolio. Esto varía muchísimo de cliente a cliente. Entonces, esto nuevamente me permite a mí tener la información sobre qué es lo que el cliente necesita. Otra cosa, otra pregunta importante es para qué está creando usted el sitio, o sea, cuál es su objetivo real del mismo. Entonces el cliente te puede dar respuestas muy genéricas como quiero tener más clientes y hay otros que te pueden decir, no, es que yo necesito crear prospectos, generar leads, yo necesito que la gente lea mi blog, que se suscriba, que de nuevo,
conforme vayan trabajando en sitios web, ustedes se van a dar cuenta que la cantidad de información, las respuestas tan variadas que un cliente te puede dar son infinitas. Y sin embargo, esta pregunta es sumamente importante. ¿Para qué lo estás haciendo? O sea, ¿cuál es la necesidad que usted tiene? Esto es también importante. ¿Cuáles son las quejas más comunes que reciben sus clientes con respecto a su negocio? ¿Por qué hago yo esa pregunta? Porque yo así sé o puedo pensar qué necesita el cliente en su sitio web para solventar esa inconveniencia. Entonces, aquí la segunda sección, una audiencia, que el cliente me describa quiénes son sus clientes típicos. De nuevo, aquí varía muchísimo de cliente en cliente. Hay algunos que tienen nichos muy específicos y hay otros que atienden a absolutamente todos, sin importar el género, la edad, estilo de vida, nivel económico, etcétera. Esto varía mucho, pero ayuda porque ya uno más o menos sabe en función de quién está diseñando. Y esto a su vez también ayuda mucho porque, por ejemplo, para decirles el sitio web de los dentistas, y sí, los dentistas eran personas muy técnicas, eran personas muy conocedoras acerca de cosas dentales. Pero ¿cuál era el problema? Que las personas que buscaban el sitio eran estadounidenses fuera del país que querían hacer turismo médico dentro del país. O sea, que querían venir a Costa Rica a operarse los dientes y después irse a un poquito vacations ahí mientras se recuperaban. Entonces, dentro de las negociaciones que hacíamos con respecto al contenido, yo tenía que ponerles un freno con respecto a todas esas cosas técnicas y todas esas bocas llenas de sangre, en donde ponían gingivitis, bla, 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 y hacían un lenguaje súper técnico y que se enfocaran en lo que realmente necesitaban, que eran sus usuarios que venían y querían saber más o menos cómo era el procedimiento para venir y hacerse implantes dentales dentro del país. Entonces, es súper importante que uno conozca a su cliente y que sepa cuáles son las necesidades que necesita resolver dentro del sitio. ¿Ok? Otra de las secciones importantes es cuáles son las razones primordiales por las cuales su audiencia escoge su empresa. O sea, ¿por qué me deben de escoger a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué Green Geeks como empresa de hospedaje web? Eso para aumentar esto, porque no sé si mi tipografía está aquí. O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales me deben de escoger a mí? De nuevo, estas son razones textuales que yo puedo trasladar al contenido final. ¿Cuál es la acción primaria que un usuario debe hacer en su sitio? ¿Qué es lo que debo hacer? Agendar una cita, comprar un producto, leer mi blog, o sea, todo este tipo de información. Este cuestionario, se los comparto con ustedes con todo el cariño del mundo. Este cuestionario lo he hecho a lo largo de 10 años y esto me permite a mí tener una idea muy, muy general no, sí, general, con respecto a qué es lo que la empresa hace, qué es lo que quieren y qué es lo que ellos necesitan. Entonces, por supuesto, discutimos la competición. Yo la competición usualmente la incluyo no para que copien, sino para ver qué es lo que ellos han hecho, qué es lo que no han hecho y qué es lo que uno tal vez podría meter y escabullir y decir, ok, a mí me parece que ustedes deberían de agregar esto, me parece que deberían de quitar esto, yo noto que su competencia no lo está haciendo, esto es una excelente oportunidad para que ustedes lo hagan. Entonces, de nuevo, es ver la competencia y es más o menos, esto suena odioso, es comparar y ver qué es lo que están pues haciendo y no haciendo. ¿Ok? Por último, siempre les pongo también galerías de sitio web para que ellos escojan una línea gráfica de más o menos qué es lo que a ellos les gusta, porque no hay nada peor en el mundo que diseñar para que el cliente le diga, no me gusta. Entonces, es bueno que el cliente te defina qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. De nuevo, colores, estilos, hay infinitos, hay clientes que odian ciertos colores, aman otros, entonces uno sirve como mediador en eso, uno propone y el cliente es el que en última instancia define la cosa. Entonces, siempre hago preguntas con respecto al contenido, si el sitio va a utilizar contenido existente, si es así, cuál es la fuente, quién lo va a escribir, quién lo va a hacer, cómo escribe esa persona, si tiene algún tipo de contenido que no sea de texto, y volvemos nuevamente a mi presentación, puede ser que jerárquicamente los videos y las fotos sean súper importantes para el cliente. Este es el caso de fotógrafos, por decirlo así, o sitios ¿cómo se llama? Y sí, audiovisuales, en donde el video es de extrema importancia, entonces hay que tener una estrategia de contenido de cómo vamos a organizar esos videos. Nos vamos a organizar por fechas, nos vamos a organizar por ubicación o por jerarquía, cuáles van a ser los más importantes. Entonces,
Este formulario es súper, súper útil y espero que pues lo disfruten. Voy a seguir con la presentación y el cuarto punto que quiero tocar son las historias. Las historias, yo siempre recomiendo que utilicemos historias. Somos seres de narrativa. ¿Qué quiero decir con esto? Somos hay gente que tiene una excelente narrativa, hay gente que tiene ese don para contar historias, para contar cosas, hay otros que definitivamente no, pero a nosotros como seres humanos nos gusta eso, nos gusta leer historias, nos gusta leer narrativa, somos seres propios mente de narrativa, entonces siempre trate de escribir contenido con base a eso, con base a una narrativa, con base a una historia. No es como, digamos, para ponerles un ejemplo, si decidimos tener una sección que es un poco acerca de la empresa, pues contemos esa historia, ¿no? O sea, cómo la empresa surge, cuál fue la necesidad, cuál es la expectativa, cómo empezamos, cuál fue el camino, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos identificamos a veces con muchos de esos valores. Y no todas las empresas quieren, no todo es de color de rosas, ¿verdad? No todo es miel de éxito y no, hay también mucha lucha, hay mucho sacrificio, hay mucha perseverancia. Entonces, a nosotros como seres humanos eso nos fascina, ¿verdad? El quinto punto es que tenemos que definir secciones dentro del sitio. Como les dije, la pirámide, la página de inicio es un punto de entrada y van a ver secciones. O sea, está la página de inicio aquí encima y van a haber secciones por debajo. Entonces, ¿cuáles son esas secciones y por qué? Entonces, nuevamente, nos tenemos que apoyar en ese cuestionario, nos tenemos que apoyar en la empresa y nos tenemos que apoyar en absolutamente toda la información que sabemos para definir cuáles son esas secciones. Entonces, el sexto punto, yo no código, no diseño. Yo no trazo una línea de código, no dibujo nada en lápiz, no hago absolutamente nada hasta que el contenido no esté definido. Y esto también me sirve porque esto me da como un cierto colchón de tiempo para ir preparando las cosas como paletas de colores, texturas, formas, investigación propia. Entonces, yo al cliente le digo siempre, yo necesito crear un organigrama de contenido, de cómo este sitio va a estar dividido y cuál va a ser su estrategia de contenido y usted necesita dar el visto bueno antes de continuar. Entonces, una vez que eso esté definido, ya sé cuáles van a ser las secciones, cuál va a ser el contenido entero que va, cuáles van a ser las subsecciones de esas secciones y yo puedo ir diseñando en función de eso, no solo en la página de inicio, sino que también en el landing page como tal. ¿Ok? El siguiente punto es si el sitio es existente o es nuevo. Les voy a ser muy sincero. Obviamente, si el sitio es nuevo, es muchísimo más fácil, porque tenemos un canvas en blanco, tenemos ideas nuevas, no tenemos que arrastrar muchas de las decisiones que han sido tomadas en el pasado y por lo tanto es mucho más sencillo. En eso voy a ser muy, muy franco. Un sitio existente usualmente es más complejo. Entonces, razón por la cual hice un slide únicamente por esto, ¿ok? Si nuestro sitio ya existe y queremos un rediseño, ¿ok? Lo bueno es que ya hay contenido y lo malo es que es muchísimo más trabajo, ¿ok? Es muchísimo más trabajo. ¿Por qué? Porque yo siempre trato de hacer una auditoría con respecto a qué es el contenido que actualmente existe y me dan un chance porque aquí necesito compartir unas notas, ¿ok? Ok, eso no lo tenía listo. Entonces, yo les voy a ser muy sincero, es más trabajo, hay que hacer una auditoría de contenido. Con auditoría me refiero, hay que hacer un análisis extenso de lo que hay dentro del sitio. No es un inventario de, uy, usted tiene tantas páginas. No, o sea, no necesito eso. Yo necesito saber qué es lo que hay, qué es lo que sirve, qué es lo que no, en qué consiste esto. Porque hay páginas que usted ve y dice, mi Dios, aquí qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Yo necesito ver esas páginas, analizarlas y decir, ok, esto es relevante, no es relevante, esto podemos expandirlo, esto podemos lanzar las cosas a una nueva dirección. De nuevo, es ese proceso de pensamiento y toma de decisiones que uno hace conjunto con el cliente para definir el contenido. Entonces, hay que hacer una auditoría de contenido. Ahora, ¿cómo hago una auditoría de contenido? Ese es el segundo punto. Pues utilizo un crawler.
un crawler es básicamente un programa en línea que lo que hace es que crawlea su sitio, ¿verdad? Pasa por todo el sitio y me extrae todos los archivos, páginas y documentos que hay dentro de ella. Entonces, yo esa información voy a ser nuevamente muy sincero. Yo no voy a meterme ahí página por página, link por link, ¿verdad? Y hacer eso y copiar y pastar, ¿no? Yo utilizo un software que haga esto, que me lo exporta a Excel y yo tengo los datos, como decimos, bueno, aquí en Costa Rica los tengo en carne viva, o sea, los tengo así, a como me los tiran, y yo ya voy utilizando Excel para ir filtrándolos, para ir haciendo un proceso manual. Entonces, les recomiendo eso, ¿verdad? Un proceso tanto automático como manual. El automático va a ser utilizar un software de crawling que les sirva para extraer la información del sitio, y el manual es el análisis que nosotros como seres humanos hacemos para determinar, para ver cosas dentro de ese reporte que nos tira. Entonces, esa es la razón por la cual quería utilizar, ¿cómo se llama? Anotas. En un momento, vamos aquí y vamos para acá. Entonces, quería compartirles esto con ustedes, esta pantalla acá. Una de las que me gusta mucho, que he utilizado en el pasado, es Screaming Frog. De nuevo, no todos estos son gratuitos, algunos son gratuitos, otros son de pago, te ofrecen opciones limitadas. Screaming Frog es eso, ¿verdad? Como ven aquí en el video, te indexa todas estas páginas acá. Vamos a ver un poquito más grande para ver. Espero poder. Eso es. Un momento. ¿Ves? En este video pueden ver, aquí están todas las páginas, el tipo, etcétera, etcétera, y uno las va pues filtrando. Otra muy bonito, que yo no lo he utilizado, pero he escuchado buenas referencias, es SEMrush. Esto también es un trabajo hasta cierto punto de SEO, pero de nuevo, no queremos eso para el proyecto. Usted lo puede hacer si usted está incluyendo sus servicios de SEO como parte de la estrategia de contenido como tal. Entonces, SEMrush también te ofrece el servicio de crawling. Otro que he escuchado muy buenas referencias es este, en su momento, octoparse.com. De nuevo, es para extraer los datos. Quiero extraer la información, quiero analizarla y posteriormente tomar decisiones. ¿Ok? Otro que utilizo es este sí lo he utilizado, este me gusta mucho, que es alex.com. Alex, igual, Custom Web Crawling, crawlea el sitio y extrae la información. Ahora, ustedes me pueden decir, pero ¿para qué necesito yo esto? Si mi sitio web es muy pequeño. Sí, pero usted nunca sabe cuándo le va a tocar un sitio web sumamente extenso. Hay sitios que tienen cientos de páginas, miles de páginas, sobre todo sitios que son ya bastante viejos, van a tener muchísima información y por lo tanto hay que automatizar ese proceso para tomar decisiones. Yo por eso les recomiendo que tengan un software que crawlee y el Excel lo voy depurando, voy haciendo gráficos, voy haciendo mi análisis manual como tal y voy sugiriendo al cliente estrategias de contenido con respecto a lo que hay y con respecto a lo que yo considero que necesita con base a el cuestionario, audiencias, información que el cliente me va dando a mí. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer punto, ¿verdad? Hay que hacer las cosas con propósito. Yo soy muy partidario de eso. Las cosas no hay que hacerlas por hacerlas, porque si estamos haciéndolas por hacerlas, pues no vamos a lograr mucho. Francamente, yo soy creyente de que las cosas hay que tener un propósito, hay que tener un objetivo. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo como tal? Entonces, de nuevo, hacer una auditoría, hacer todo este proceso, el propósito es darle al cliente una idea general de qué es lo que él necesita hacer con respecto a el contenido, ¿ok? Entonces, yo lo hago para tener una idea clara de la situación actual del contenido, porque yo necesito saber eso. O sea, yo no puedo llegar y decir, ¿qué? Voy a empezar a diseñar ahí, mira, aquí está la página de inicio. No, o sea, yo necesito saber cómo está ese contenido hecho, o sea, qué sirve, qué no, ¿ok? El cuarto punto, y tiene que ver mucho con las cosas por las cuales a veces esto falla mucho, los desafíos, ¿ok? No todos los sitios tienen los mismos desafíos de contenido. Para algunos clientes les cuesta muchísimo generar contenido, les cuesta mucho, es mucho trabajo para ellos, porque la línea de negocio pues
no es para generar mucho contenido. Por ejemplo, una vez trabajé para una empresa que reciclaba, era como reciclaje, sí, era como una cosa así, como que limpiaba tanques de reciclaje, ya no me acuerdo cómo era. Pero ¿qué tanto puede escribir usted acerca de eso? O sea, no era mucho, era muy difícil para él generar contenido. Y otros tienen exactamente el problema opuesto. Generan tanto contenido, es tanto las páginas, es tanto la información que usted siente que su cabeza es así de grande y usted necesita ver cómo sintetiza eso y cómo hace una estrategia general, ¿ok? Y entonces, esto es bueno saberlo porque usted sabe lo que usted va. Usted sabe lo que tiene, usted sabe más o menos cuál es el panorama. Y como decimos acá en Costa Rica, en guerra avisada no muere soldado. Entonces, es bueno saber eso, ¿verdad? Y te da una excelente idea de lo que es la empresa y su presencia web. Ahora, aquí viene un punto que yo no te voy a decir ni una ni la otra. ¿Debería yo hacer esto antes de que el cliente acepte el proyecto, antes de enviarle una cotización? Pues algunos son partidarios de que sí, porque entre más complejo sea esto, pues más debo de cobrar. Algunos piensan que no, porque para qué voy a gastar tiempo en algo que no sé si me lo van a dar. Entonces, eso se lo dejo a criterio de ustedes para que después de este webinar ustedes piensen y decían, ok, una o la otra. O sea, ambos tienen un razonamiento, pues, válido, pero tiene sus pros y sus contras. Yo trato de hacer las cosas, hago obviamente una investigación, pero no tan exhaustiva. O sea, yo quiero saber si esta persona tiene mucho contenido, poco, y ya en eso voy acomodando pues un presupuesto, porque yo ya sé que esta persona va a requerir mucho trabajo y el contenido va a ser muchas tomas de decisiones, muchas reuniones, mucho análisis y depende de la organización, tiene que pasar distintos filtros o no. ¿Ok? Y el quinto punto, busque patrones. Y esa es la importancia de hacer auditorías. O sea, busque patrones. Si el contenido es dinámico o no. Hay clientes que escriben todo esto a pata, hay otros que no. Si es dinámico, pues, ¿qué tipo de administrador de contenido es? ¿Es o no es WordPress? Si no es WordPress, pues, ¿cómo lo vamos a migrar, verdad? O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, ¿vamos a migrar esto o no? ¿Se queda? ¿Se va? Sorry, eso se va a tener que ver qué hace. ¿Cuál es la calidad del contenido? ¿Es un contenido bueno? ¿Es un contenido deprimente? O sea, esas cosas tampoco les estoy diciendo que tiene que leer página por página, pero es bueno tener una idea, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia de usuario con respecto a ese contenido? Porque, de nuevo, con todo esto, hay una toma de decisiones detrás de ello, ¿verdad? Si el contenido es malo, si no es dinámico, si es pobre en experiencia de usuario, hubo alguien que decidió o que permitió que esto fuese así. Entonces, quizás hay una cultura empresarial en donde va a ser difícil luchar para cambiarla, ¿verdad? O puede ser que el cliente tenga toda la disposición de hacer las cosas bien. Entonces, de nuevo, se evalúa el contenido existente en caso de tenerlo. O sea, ¿es relevante hoy? ¿Falta algo? ¿Es útil o no? ¿Ok? El siguiente punto que quiero eh, dejar claro es quiénes son nuestros clientes, ¿ok? ¿Es bueno utilizar herramientas para definir clientes? Sí. Nuevamente vamos al proceso de crawling. ¿Hay herramientas que nos permiten hacer esto? Pues sí. Están las audiencias de Facebook. Si la persona tiene un perfil en Facebook, esa persona puede sacar una audiencia, un reporte de cómo hacer eso y tener un perfil más o menos de quiénes son sus clientes, con base en la ubicación, edad, género, etcétera, etcétera. Facebook es súper exhaustivo en eso. Google Analytics es una excelente herramienta también. Google Analytics es algo que debemos tener instalado siempre. Si es un sitio nuevo, o sea, tenga el deber ético de instalarlo, porque esto le va a permitir al cliente, en caso de rediseñar el sitio, tener más información con respecto a quién es su audiencia. Y si usted tiene una excelente relación con su cliente, es muy probable que a usted le vuelva a tocar rediseñar el sitio. Entonces, es bueno que utilicemos herramientas para lograrlos. ¿Ok? Nuestros clientes actuales, de nuevo, los clientes de los clientes, usualmente la persona que tiene el negocio sabe muy bien quiénes son sus clientes, cómo funcionan, qué hacen, su nivel de estatus, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les puse lo del cuestionario. Eso nos permite tener una audiencia y saber a quién
le tenemos que servir, diseñar en función de, porque puede ser que si tenemos, y aquí vamos nuevamente a la importancia de definir esto, una vez tuve que hacer un sitio web para una organización sin fines de lucro que era de un club de señoras. Entonces, ese club de señoras no eran las personas más, como decimos aquí en Costa Rica, duchas para la web, ¿verdad? Eran personas que no eran muy versadas en utilizar Internet, utilizar el teléfono. Entonces, había que definir muy claro cuáles eran las cosas más importantes que tenían que ir en ese sitio web y que fueran lo más claras posibles, porque no todas podían escanear o leer un sitio con la velocidad con la que yo lo hacía. Entonces, eso, de nuevo, es bueno preguntar quién es su audiencia, ¿ok? Nuestro expertise, de nuevo, lo que nosotros sabemos acerca de lo que hemos trabajado, es bueno identificar esos patrones y sugerir quiénes pueden ser nuestra audiencia. Una de las herramientas que también se me olvidó es que en caso de que usted tenga una base de datos, que usted tenga emails de sus clientes, teléfonos, es bueno hacer una encuesta. Es bueno hacer una encuesta y preguntarle a su cliente, mira, quiero hacerle un par de preguntas, contarle mejorar su servicio, y usted le hace las preguntas y así usted tiene una idea clara más o menos de quiénes son sus clientes. Créame que la gente los va a responder y usted va a tener una idea muchísimo más clara. ¿Ok? Entonces, definamos eso, ¿verdad? Definamos un proceso, ¿verdad? Esto es como una receta. O sea, yo a ustedes les estoy dando una receta que yo sigo y ustedes las pueden ir modificando y pueden hacer lo que ustedes típicamente quieran. Entonces, yo, dentro de mi receta, hago precisamente eso. Yo, a través del cuestionario, voy preguntándole al cliente absolutamente todo lo que se me ocurre. Yo necesito, usualmente lo grabo por audio también, porque ese cuestionario dura más o menos una hora en preguntarle cosas. Yo voy escuchando eso mientras voy redactando mis notas y con base a eso tengo muchísima información, pero también indago acerca de la competencia, quiero saber un poco acerca de la audiencia de esa persona. Y el otro punto que se me olvidó, hago un análisis del contenido en caso de ser rediseño para saber, para tomar esas decisiones. Entonces yo, al final de todo este quiz, lo que hago es que yo le propongo un organigrama nuevo de contenido. Entonces, cuando el cliente me dice, sí, estoy de acuerdo, no, no me parece esto, sí, quiero incluir esto, así, 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 al final queda algo y ya es donde yo comienzo a diseñar. ¿Ok? Entonces, por eso les recalco, el punto de partida debe ser el contenido. ¿Ok? Y es como diseñar una casa, o sea, cuántos cuartos vamos a necesitar, porque yo necesito meter todos los muebles ahí. Entonces, yo no voy a hacer un cuarto pequeño, un cuarto enorme y otro pequeño, y no puedo meter absolutamente nada en el pequeño, y voy a terminar metiendo todo en el cuarto principal, y el cuarto principal es como el homepage. Entonces, es bueno de ir definiendo los campos, los espacios que yo necesito para ir metiendo el contenido. ¿Ok? Lo cual me lleva a todo eso, ¿verdad? Todo este proceso es una información de arquitectura, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a romper todo ese contenido? ¿Cómo lo vamos a romper y cómo lo vamos a volver a organizar y categorizar? De nuevo, volvamos al slide donde les dije, lo voy a organizar por tiempo, por jerarquía, por categoría, por ubicación, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ok? Y eso es para cada sección dentro del sitio y dentro del análisis que yo voy haciendo. Entonces, al final, yo voy a hacer un organigrama para el cliente. ¿Ok? De nuevo, ¿se acuerdan de el cuestionario? De nuevo, el cuestionario es sumamente relevante porque todo eso me va a dar información que yo voy a tener dentro de la organización de arquitectura. Y una de las cosas que yo uso, y puse el quinto y sexto punto por aparte, hay gente que utiliza tarjetas como estas, ¿verdad? Para escribir, y yo, por ejemplo, aquí voy escribiendo servicios, suave, que necesito, digamos, suave, que no tengo un bolígrafo que me sirva. Lo escribo, bueno, imagínense que ustedes en un momento, yo ya lo tenía, aquí está, servicios. Entonces, yo escribo servicios acá y voy escribiendo como una sinopsis pequeña de cómo son los servicios, y qué es lo que debe tener esa sección de servicios. Y al final voy a tener un montón de tarjetitas así en mi escritorio y la página de inicio. Entonces yo voy cambiando las tarjetas o voy modificándolas o voy agregándolas y esto lo voy haciendo en papel y lápiz porque es un poco más rápido. Igual uno puede usar un cuaderno y trazar un organigrama, ¿verdad? Y ir pensando en ese proceso. Y al final utilizo un software
para trazar organigramas, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de software utilizo? Y eso también les voy a, a decir, uno de los que más me gusta, a mí me fascina y lo utilizo mucho es ¿dónde está mi ventana? No, la cerré. Uno que utilizo muchísimo, no son gratuitos todos, es OmniGraffle. OmniGraffle a mí, francamente, me fascina. Como podrán ver aquí, ¿ves? Como pueden ver en el video, es ir organizando esto, ir vendiéndolo punto por punto, definiéndolo lleno de colores para que el cliente vaya leyendo eso. Créanme que cuando un cliente ve un organigrama, ve la página de inicio, las subsecciones y va viendo las cosas de contenido que yo le voy sugiriendo, créanme que eso pone, ¿cómo se llama? Empieza a hacerle girar la cabeza. Porque el cliente te va a decir, uy, sí, claro, claro, esto, pero ¿por qué no metió tal cosa? No, es que a mí me parece que debería tal y tal. Y entonces ya ahí uno va a tener una retroalimentación que es súper útil a la hora de diseñar sitios. Entonces, OmniGraffle es una herramienta que utilizo muchísimo. Eh, Otro que utilizo mucho, que he utilizado el mes pasado, es Miro.com. De nuevo, sirven para hacer organigramas, es muy útil, sirve para hacer post-its, ese tipo de cosas. Lo que me gusta de es que es en línea, entonces es bastante útil. No es gratis, pero ahí algo puedo hacer. Otro que utilizo también, que he utilizado en el pasado, es ludichart.com, que es este de acá. Este me ayuda de nuevo a hacer organigramas, que eso es lo que yo quiero. Yo lo que quiero son como trazar cajitas y empezar a hacer cosas y empezar a hacer ideas y empezar a generarle esto para el cliente. ¿Ok? Y uno que utilizo también, porque soy diseñador, utilizo mucho Illustrator. Al final son cajas y yo las voy metiendo y les voy diciendo, ok, esto, aquí, aquí y así, así, así. Pero lo que yo quiero enfatizar en todo esto, de esta información de arquitectura, es que queremos obtener un organigrama, ¿verdad? Entonces, ¿cómo rompemos el contenido de nuestro sitio en pedacitos? Y dichos pedacitos los vamos organizando para formar una jerarquía de cómo el sitio web debe estar estructurado. No sé qué fue ese sonido, ¿ok? Debe ser el sitio web. Un organigrama para mí es algo grandioso, ¿ok? Y usar tarjetas o primero papel y lápiz es una excelente idea porque así no voy como, no sé, yo siento que soy más ágil con eso, ¿verdad? Utilicen siempre nombres cortos para etiquetar dentro del organigrama y descriptivos con base en lo que usted cree que el sitio web necesita, ¿verdad? Puede haber casos que una tarjeta o dentro del organigrama va a haber una sección que esté huérfana. Esto es que va a haber una sección principal, pero no van a haber subsecciones dentro de ella, ¿verdad? Es ahí donde uno tiene que preguntarse, ¿es necesario incluir el contenido o es tan importante que puede estar ahí solita, ¿verdad? El software para diagramar nos sirve visualizar eso y nos sirve discutirlo con el cliente para decir, ok, esta está huérfana, esto no tiene más contenido más que esto. ¿Es necesario ponerlo ahí o no? ¿Ok? Como por ejemplo la página de contacto, ¿no? Pero puede ser que la página de contacto tenga más información, que tenga el mapa, que tenga horarios, que tenga políticas, que tenga el formulario, ya lo dije, que tenga WhatsApp, que tenga Facebook, que tenga todas esas cosas son subsecciones de la página de inicio, de la página de contacto. Entonces yo puedo incluir todo eso dentro de la página de contacto, pero pueden haber secciones que no tienen absolutamente nada y ahí es donde uno tiene que más o menos balancear y tomar las decisiones con respecto a qué es lo que va a pasar. ¿Ok? ¿Cómo vamos a categorizar? Volvemos al slide inicial donde yo decía que categorizar es una forma de organizar. No debe ser al azar, eso es muy importante, ¿verdad? Es basarse en las necesidades del usuario, los objetivos del negocio, el estado del contenido actual y el futuro, ¿verdad? Es agarrar toda esa información que les he recalcado en este webinar y tomar decisiones. Eso es por eso les digo, o sea, yo, a pesar de que la gente, yo diseño y yo programo, una de las cosas que hago inicialmente es esto, porque esto me va a ahorrar muchísimo tiempo antes de poder diseñar y codificar. Por último, quería hablar un poco acerca de escribir contenido. Para nada es sencillo, ¿verdad? Es algo sumamente difícil. Una de las cosas que yo siempre les sugiero a los clientes es que tengan algo de educación continua. Educación continua me refiero como a tips, tutoriales, how-tos, cómo hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque si usted tiene un expertise en la rama en la que usted se desenvuelve, usted vende un producto muy bonito, pues usted va a tener mucho que decir. Entonces, vas a tener mucho que escribir y es eso, ¿verdad? Escriba, o sea, escriba, eduque a sus clientes, tenga esa pasión por transmitir ese conocimiento en línea.
Escribir para la web no es un libro, o sea, no es algo que yo me siento, yo leo de cabo a rabo, o sea, no funcionamos así. Los usuarios no leen el sitio web como si fuese un libro, o sea, y escanean, que ese es el tercer punto, ¿verdad? Y leen como un 15% más despacio comparado a un libro. Entonces, ¿qué es lo que hace un sitio escaneable? Pues la presencia de títulos, la presencia de párrafos cortos, bullet points, que las cosas sean cortas y concisas, ¿ok? Entonces, en eso, en eso consiste escribir bien, o sea, ser claro, conciso, utilizar títulos, no pegarse esas habladas apocalípticas o muy técnicas, sino ajustarse a nuestra audiencia, ser creativo a la hora de escribir, ser sincero, ser una persona de narrativa que cuenta historias y incluir esas últimas dos dentro de mi slide, no debería, porque era el slide anterior. ¿Ok? Entonces, en eso consiste escribir bien, tener secciones bien definidas de cómo ese contenido debe estar organizado. Entonces, para recalcarles, esto es lo que yo quiero para el final. Yo quiero tener un organigrama más o menos así, en donde está la página de inicio arriba y van a estar estas ocho secciones y las subsecciones dentro de cada una de ellas. Y ahí es donde yo, utilizando el conocimiento que tengo en WordPress, voy definiendo si esos tipos de entradas son dinámicas, si son estáticas, qué es lo que va a nuestra historia, si va a haber algún tipo de organigrama o un timeline ahí, que yo digo al cliente, sí, es que en nuestra historia yo quiero incluir un timeline ahí que mientras usted va bajando, va viendo la foto mía, va viendo la foto de Erika, de Ana, etcétera, y ahí es donde el cliente se va emocionando, ¿verdad? Porque ahí dice, uy, sí, agreguemos esto está buenísimo, o puede decir que no le guste, pero de nuevo, esta es la retroalimentación que me va generando para yo decir, para yo ir diseñando. Y todo eso se basa en el contenido. ¿Ok? Entonces, estoy listo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Entonces, para recapitular, es que para diseñar y programar sitios en WordPress, siempre es bueno hacerlo en función del contenido. Y el contenido debe ser centrado en el usuario. Sitios que se enfocan en quiénes son ellos, en sus audiencias, en sus necesidades, en resolver desafíos que tiene el negocio, son cosas que hacen que un sitio sea exitoso. Otra de las cosas que me gustaría recalcar es que tenga su propio proceso, ¿verdad? Para hacer esto. Este es mi proceso. Puede ser que su proceso sea diferente o puede ser que no. Yo considero que este proceso es muy exhaustivo y eso me permite hacer sitios web pues más efectivos y por lo tanto pues bueno voy a cobrar más, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Ese es mi enfoque, ese es mi enfoque como las auditorías son sumamente importantes, de nuevo hágalas con un propósito, no las haga por hacerlas, sino que tenga algo que explicar y la información de arquitectura sale de su cliente, sale del cuestionario, sale de su observación, sale de su competencia y sale de su auditoría. Todo eso sirve para tener un organigrama al final que justifique cuáles son las cosas que tienen que ir en su sitio y cuáles no. ¿Ok? Y siempre eduque a sus clientes para escribir contenido bien hecho. Y con esto terminé. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco, por tu presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No veo preguntas. Tal vez te quería hacer una pregunta. Por Por supuesto, de hecho no sea ejemplo, ¿qué difícil. consejos? Ah, De hecho no sea difícil. De hecho no sea difícil. No, tira. tal vez sea difícil. A No, ver. por ejemplo, una persona que digamos, que tal vez le pide a alguien que le haga el sitio, pero no el contenido, el sitio en WordPress. Y una persona que no sabe, digamos, diseñar, no sabe nada acerca de cómo configurar el WordPress y demás, pero va a crear el contenido para su sitio, nada más. ¿Qué consejos le darías vos a una persona como con de ese Suave. tipo, digamos? ¿Quién va a ser qué? Reformulo la pregunta. O sea, usted va a No sé, hacer un por ejemplo, sitio sí, por ejemplo, la persona contrata a alguien para hacer el sitio en WordPress, pero sin el contenido. sin el Yo, por contenido. ejemplo, O yo, sea, ya el ajá, contenido ya viene hecho. Ya viene hecho. no, el contenido va a ser creado por la persona, por la persona que no sabe hacer el sitio web en WordPress, por ejemplo.
Solo la parte del contenido, la voy a crear yo propiamente. O sea, usted como cliente va a crear su contenido, usted lo va a hacer solo. Exacto. ¿Qué consejo le darías vos a una persona que va a hacer, digamos, su propio contenido de su sitio, pero sin hacer el sitio? Es como la pregunta. Primero, le diría que vea este webinar. Y segundo, lo revisaría un poco, o sea, lo reviso, lo voy a revisar y yo haría mi análisis un poco corto porque no me va a pagar por esta sección. Y aquí es donde viene todo el dilema, no sé si es ético la palabra correcta. O sea, yo quiero que el proyecto aterrice bien y si yo no superviso o le agarro, sostengo la mano al cliente en ese proceso, tampoco voy a dejar que haga eso para que el sitio no funcione, ¿me entiendes? Entonces, es como me comprometo un poco a seguirle el paso a lo que está haciendo y si hay algo que yo siento que le hace falta o que no está, pues yo sí le diría al cliente, mira, me parece que necesitas agregar esto y esto y esto y esto y listo. No le cobraría. Acompañarías a la persona durante Sí, todo el pero proceso, no pero haría todo este puede. trabajo exhaustivo que uno hace, porque en esto yo le soy sincero, o sea, yo en esto no duro una tarde, ¿verdad? Es algo que duro días, o sea, es como un par de días haciéndolo, haciendo la auditoría, filtrando, viendo, pensando, o sea, es algo que uno dura, pero sí, haría algo un poquito más sintetizado y le diría al cliente, en caso de tener discrepancias, pues, cuáles son, ¿no? O sea, yo en Claro. eso hay gente que no prefiere evitar el conflicto, pero yo soy de las personas que a mí me gusta el conflicto. Entonces, no, yo siento que no es conflicto, o sea, simplemente decir lo que uno piensa porque uno tiene en mente Exacto. el bienestar del proyecto. Entonces, yo quiero que el cliente tenga éxito con lo que está haciendo. Entonces, por supuesto que voy a intervenir un poco. Sí, interesante. Y Sí. tal vez te pongo otro caso, A ver, dígame. como para, por ejemplo, una persona que, bueno, alguien que está aprendiendo a usar WordPress y quiere hacer todo por su cuenta y la persona no es desarrollador, no es diseñador, es alguien que está empezando a aprender a usar WordPress, se monta su sitio y quiere empezar a hacer su contenido y demás, no contrata a nadie. ¿Qué consejo le darías también? ¿Cómo empezar? ¿En qué enfocarse para crear su contenido y demás? Le recomendaría primero que tenga, ahora que está de moda, que trate de trabajar con bloques lo más que pueda y que trate de hacer este proceso de contenido para poder ir ajustando sus bloques en función del contenido como tal. Entonces, eso sí es lo que le sugeriría. O sea, porque de nuevo, el contenido debe ser el punto de partida. Y si esa persona quiere hacer absolutamente todo, pues que esa persona lo diseñe. O sea, no tiene que ser con Gutenberg, puede ser con Elementor, puede ser con Divi, puede ser con cualquier otro builder, pero que tenga clara esa noción, o sea, cuáles son las cosas de contenido más importantes, cuáles son las que tengo que darle más relevancia y cuáles son las que necesito yo enfatizar por medio de mi diseño para que el cliente, para que sus clientes cumplan los objetivos por los cuales yo he decidido realizar un sitio web. Entonces, yo le sugeriría eso, ¿verdad? O sea, haga esa parte primero y después diseñe, haga lo que tenga que hacer en un builder, ¿verdad? En eso sí, Sí, sí voy súper. a decirle súper claro. De hecho, yo vi que en el documento que vos compartiste, el cuestionario, muchas de las preguntas también le sirve a una persona que quiera hacerlo, digamos, por su cuenta. Entonces, se puede ayudar Claro, con muchas de los tipos de claro, preguntas que claro, están ahí. claro, claro, porque al Sí, final ese contenido yo lo voy a tener aquí en la mente, yo voy a decir, ok, aquí en la parte de sección del río voy a poner esto, porque eso está basado en ese análisis de contenido que he hecho. Y vieras que hace una diferencia enorme porque usted ya sabe lo que va y sabe lo que necesita, porque no hay nada peor que tener un canvas en blanco y no saber qué meter. Y sí. empezamos a meter por meter. Y ahí es donde empezamos a cometer errores, porque uno no sabe si eso es realmente lo que los clientes quieren o necesitan. Y es por eso que es bueno hacer este trabajo, que es, sí, es un poco, digamos, manual o de análisis y no es así tan emocionante como, voy a diseñar, pero es necesario. Pero es necesario, sí. Sí, Súper bien. Bueno, esas serían mis preguntas. todavía. Muchas gracias, Bueno, Marco. No bueno, sé si alguien más tiene una pregunta y si, bueno, si no, entonces muchas gracias nuevamente a Marco por la exposición y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que el webinar va a estar grabado, entonces lo vamos a estar compartiendo en las próximas semanas y bueno, de mi parte que tengan una feliz semana, es lo que resta
Y muchas gracias y nos vemos. Gracias, Marco, y gracias a Chao, todos. Hasta chao. luego. Hasta Chao. luego. Chao. Chao.